a los grupos de danza azteca mexica, a los calpultin y mesas de tradición, al pueblo de México. En el presente 2020 se van cumpliendo los 500 años de acontecimientos detestables previos al fuerte impacto traumático generado por la guerra, el sometimiento, el despojo y la explotación. Heridas profundas que hasta nuestros días no han sanado del todo, pero no es para menos. Los caballos, los cañones y las espadas les dio a los invasores una enorme ventaja. Con estos medios de destrucción se hizo la guerra entre dos fuerzas totalmente desiguales. Con los implementos de muerte, los invasores se enfrentaron a un pueblo que presentó una heroica resistencia. Los mismos implementos de guerra fueron utilizados para adueñarse de toda la riqueza, pues el oro y la plata recibidos no los satisfizo. Por el contrario, acrecentó su codicia. Su ambición fue insaciable. También se ejerció la violencia para apropiarse de toda la energía de la gente, la fuerza de trabajo de los dueños originarios de estas tierras, que muy a su pesar construyeron con sus propias manos nuevas edificaciones sobre los escombros de sus recintos sagrados. Estas edificaciones fueron el símbolo del sometimiento que fue dejando una estela de muerte, despojo, explotación y esclavitud. ¿Quién puede tan solo imaginar que sitiados los mexicas durante 80 días de guerra resistieron heroicamente? Pero de un momento a otro, nuestros abuelos se vieron totalmente desamparados, quedaron sin casa, sin tierra, sin libertad, sin nada. Por el contrario, sometidos a partir del 13 de agosto de 1521, y así los invasores destruyeron la extraordinaria ciudad de Tenochtitlan, de la que habían expresado los invasores que eran como de ensueño. Tenochtitlan rodeado por agua, chinampas y las hermosas calzadas que le comunicaban. En Tenochtitlan se conjugaron la simetría con la belleza de un concepto arquitectónico único. Las grandes edificaciones públicas, los espacios habitados por los gobernantes, el campo de juego de pelota, los amplios espacios al aire libre, todo dispuesto en armonía en base al conocimiento obtenido por la observación de la vida sobre la Tierra, el conocimiento del movimiento astronómico y de las elucubraciones que dieron origen a su filosofía y cosmovisión, fundamento de su cultura, de nuestra hermosa cultura originaria. Sí, así, basados en el conocimiento de la naturaleza, de la vida en la tierra y del movimiento astronómico, en torno a las majestuosas pirámides que fueron y siguen siendo eje y centro de los 4 rumbos del universo, de la jícara del cielo, lugar donde reside Ometeotl, la fuerza dual y principio creador, piedra angular de la filosofía y cosmovisión, conectada con la madre tierra, en cuyo vientre se reproduce la vida, la maravilla de la vida, con el agua, con el aire y con el sol. Los elementos de la vida del planeta tridimensional, todo esto es una pequeñísima expresión de la cultura que floreció en la gran Tenochtitlan. La extraordinaria ciudad de Tenochtitlan fue fundada el 26 de julio de 1325 en el centro del lago de Texcoco, y en menos de 200 años se convirtió en el centro de la organización social, política, económica y espiritual de Anáhuac. A partir de 1521 fue destruida, así como la mayoría de los códices. Muchos de los monolitos bellamente tallados por los tlacuilos, en todos dejaron constancia de nuestra historia. En la piedra del sol, conocida como calendario azteca, quedó escrita la cuenta del tiempo en la cual se integran simultáneamente la matemática, el conocimiento astronómico y una diversidad de símbolos con una simetría y una lógica numérica única en el mundo, para contar el tiempo e interpretar los buenos augurios de la vida en las personas. Crearon el mercado más grande que habían conocido hasta entonces los invasores, el de Tlatelolco, en el que se intercambiaba una gran diversidad de productos de consumo básico y suntuario. Para producir esa inmensa variedad de productos se requería una gran cantidad de técnicas de producción, entre ellas para realizar las hermosas joyas de oro y plata. Otras de las grandes cosas de nuestros pueblos es la sensibilidad evolutiva de percibir y sentir en lo más íntimo de su ser la maravilla y la grandeza de cómo se reproduce la vida en la tierra, cómo las semillas depositadas en el vientre de nuestra madre tierra, con los otros 3 elementos universales de la vida, generan sentimientos sublimes al observar y reconocerse como parte del todo, alcanzando altos niveles de conocimiento y espiritualidad. Es decir,
En cada acto de reproducción de la vida se conjugaban las dos expresiones del conocimiento, la transformación de la materia con la sensibilidad del espíritu. A partir de la invasión, el desarrollo de nuestros pueblos se detuvo y después se generó un estancamiento que finalmente se convirtió en retroceso. De aquellos tiempos a la fecha se están cumpliendo 500 años. Con la destrucción del orden social que alcanzaron nuestros abuelos, sin idealizar dicho orden, había muchas cosas extraordinarias que aún hoy se saben. Hay testimonios y además muchas personas lo saben mediante la tradición oral y tienen conciencia de ello. Por ejemplo, el pueblo trabajaba en forma colectiva en una extensión de tierra para ayudar a los ancianos y a los niños huérfanos. Las personas que transitaban por los caminos podían tomar para comer de lo que estaba sembrado en los primeros 4 surcos de las tierras de siembra, etc. Estamos a unos meses de que se cumplan los 500 años de aquel impacto traumático inicial que originó una larga e interminable pesadilla. La violencia y el maltrato que se vivió fue de múltiples formas: el despojo de las tierras, la explotación, la esclavitud y el castigo hasta la muerte por vivir y pensar conforme lo habían aprendido de sus mayores, con el fin de obligarlos a aceptar otras formas de pensar que se irían imponiendo poco a poco. La violencia sexual, la discriminación, el abuso, la ofensa verbal y muchas más sufrieron nuestros abuelos, que generaron profundas heridas que no han sanado del todo. Nos siguen causando una profunda inquietud e incertidumbre. El no poder entender para unir las piezas que se encuentran en los museos como el de antropología, sentirse como extraños en el lugar donde se encuentran códices, monolitos y una diversidad de testimonios de los abuelos. Todo ello nos genera una frustración, pena, angustia por no entender lo que dejaron escrito los mexica. En algunos momentos las sensaciones, los sentimientos nos generan odio, coraje, rencor y muchas emociones negativas que aún suelen salir en nosotros los mexicanos, porque olvidamos lo nuestro, porque hicieron que se nos olvidara, porque nos sentimos como extraños por desconocer nuestro pasado. La conformación de una nueva sociedad que se fue dando mediante el mestizaje, pero recayó sobre los hombros de los habitantes de los pueblos originarios y sectores populares de los mestizos. La carga más pesada, el despojo y la esclavitud. Mientras que por otro lado, la riqueza se acumuló en manos de los que se adueñaron de las tierras y desarrollaron la minería como fuente importante de riqueza. También se construyeron enormes haciendas en donde se producían nuevos cultivos y se implementaba la ganadería, con especies de ganado traídas de Europa, obligando a trabajar a los esclavos y a los pobres, donde se producían también nuevos cultivos. Por otro lado, también la iglesia se enriqueció acumulando dinero y adueñándose de una infinidad de propiedades. Después de casi 300 años, dio inicio la lucha por la liberación. La noche del 15 de septiembre de 1810, con el grito de dolores dado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla y llamando a la lucha por la independencia y la abolición de la esclavitud, se inicia el movimiento de independencia en México. El pueblo explotado, los campesinos, pagaron una cuota muy grande de sangre hasta septiembre de 1821, cuando se declara independiente a México, nombrando a José de Iturbide emperador. Si bien se abolió la esclavitud, quienes resultaron favorecidos fue la clase enriquecida, de la cual surgieron el conservadurismo, quienes en adelante estarán en la defensa de sus privilegios. Con el plan de Ayutla aparece el liberalismo, que demanda la solución a sus propias demandas de los derechos de los ciudadanos y a la modificación de la producción en el país, ya que sigue siendo la misma que en la colonia. En todo este periodo de la historia, Benito Juárez juega el papel más importante. El liberalismo lucha contra los conservadores, quienes defienden sus privilegios. Una de las leyes de reforma más relevantes es la separación de la Iglesia del Estado, ya que el poder económico que poseía era muy grande y su influencia en la vida política también. En resumen, se logra la separación de la Iglesia del Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la extinción de las corporaciones religiosas, la promulgación de la libertad de los cultos, la secularización de los cementerios y fiestas públicas. En cada una de estas etapas de nuestra historia,
la demanda y la defensa de los derechos del pueblo se han dado enfrentándose las dos fuerzas fundamentales, las fuerzas liberales y los conservadores, como se da también en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana inicia el 20 de noviembre de 1910. El sacrificio del pueblo fue muy grande, pues murieron más de 1 millón de mexicanos. Sin embargo, la demanda de los derechos civiles queda plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Muchas de las demandas se fueron haciendo realidad a través de los años, alcanzando México crecimiento y desarrollo hasta la imposición del neoliberalismo, política de privatización y corrupción en los sectores políticos y la cúpula empresarial, pero tragedia para la población. Hoy se están cumpliendo los 500 años del sometimiento y la explotación de nuestro país, de la que se originaron la independencia, la reforma y la revolución mexicana. Y ahora la cuarta transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conmemoración de los acontecimientos históricos, por la reivindicación y la grandeza de nuestras culturas, por la independencia económica de nuestro país, por el orgullo de ser mexicanos. Convocamos a todos los grupos de la danza azteca mexica a participar masivamente en las siguientes fechas en los años 2020 y en 2021. En mayo, la veintena de Toxcal, en la que Pedro de Alvarado encabezó la masacre en contra de guerreros y pueblos desarmados. En 30 de junio, la noche victoriosa del Gran Cuitlahuatzin. 26 de julio, la fundación de Tenochtitlan. Y el 13 de agosto, la resistencia heroica de Tenochtitlan. Firman el señorío de las Águilas de Izcatiopan Taxco, el señorío de las Águilas de Culhuacán y el señoría del Encendido del Fuego Nuevo de Iztapalapa. Ciudad de México, 15 de febrero de 2020.